Buenos días, sean todos bienvenidos, muchas gracias por asistir. Sean bienvenidos a la primera conferencia de este 10º ciclo de conferencias Aquelarre Matemático. En esta ocasión nos acompaña Blanca Yasmín Rodillo Murguía, del Instituto de Matemáticas, que nos va a dar una pequeña introducción al análisis armónico en fractales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, por aceptar más bien mi charla. Bueno, este es un tema que pues llama mucho la atención, ¿no? Porque pues tiene fractales y pues siempre nos preguntamos qué es un fractal, ¿no? Voy a empezar desde algo muy básico, porque voy a hablar de este proyecto. Bueno, es acerca de un proyecto de verano de investigación que hice cuando iba en primer año de licenciatura, entonces va a estar como, bueno, va a empezar bajita y ya después va a subir, ¿no? De nivel. ¿Quién de aquí estudia matemáticas, la licenciatura? Ok, los demás son de física, supongo. ¿De primer año quiénes son? ¿De segundo año? ¿De tercero? Y bueno, y de en adelante, ¿no? Ok, pues más o menos para saber cómo están, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar con la motivación, el análisis armónico clásico, ¿no? Entonces, queremos estudiar la difusión en un dominio, que al dominio le llamamos omega, ¿no? Es un subconjunto en Rn, y queremos encontrar, nuestro problema es encontrar una función u que vaya de mi dominio omega a los reales, tales que resuelve esta ecuación, ¿sí? Es una ecuación de difusión que le llamamos ecuación de Laplace, porque a este operador pues, le llamamos operador de Laplace, que son las segundas derivadas, ¿no? Bueno, la suma de las segundas derivadas, ¿sí? Como saben, cuando intentamos resolver ecuaciones, bueno, si algunos ya han llevado ecuaciones diferenciales parciales, siempre necesitan condiciones iniciales, ¿no? En este caso, pues como no tenemos tiempo, no pueden ser condiciones iniciales, ¿no? Pero le llamamos de frontera porque lo único que conocemos es el omega, ¿no? Hay muchos tipos de condiciones de frontera. Uno de ellos es el tipo Dirichlet, que simplemente la u es igual a otra función dada en la frontera. O de tipo Neumann, que es la derivada normal es igual a una función que conocemos en la frontera. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo que es como súper sencillo, que lo aprenden en primer semestre, ¿no? En cálculo. Empezamos con nuestro dominio, el intervalo 0, 1. Entonces, queremos resolver cuando la segunda derivada es igual a 0, ¿no? Con condiciones iniciales, aquí sí son, bueno, condiciones de frontera, obviamente la frontera es el 0 y el 1, le vamos a poner que en 0 vale A y en 1 vale B, ¿sí? Entonces, pues si resolvemos es una ecuación en una variable, es sencilla, ¿no? Si las segundas derivadas son 0, significa que la primera derivada, o sea, cuando yo integro, es una constante, ¿verdad? Entonces le llamamos U' igual a C. Si la derivada de U es una constante, entonces significa que U en realidad se ve como Cx más D, ¿verdad? Porque de hecho yo puedo regresar y me da todo esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, bueno, y usando las condiciones iniciales, pues yo obtengo que mi forma en realidad es esta, ¿no? U de x es b menos a por x más a, ¿no? Que en realidad es una recta, ¿no? Es una recta. Entonces, mi función armónica, mi función que cumple o que resuelve mi problema para el intervalo 0, 1, pues en realidad es una recta. Ahora, en el intervalo 0, 1 es muy fácil encontrar quién es, pues ya lo hicimos, ¿no? Pero en general es complicadito, ¿no? Entonces, para hacerlo como de forma más abstracta, pues a esa u, a esa solución le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar función armónica, ¿sí? Entonces, no podemos encontrarles tan fácil para cualquier dominio omega, pero sí podemos demostrar propiedades. Entonces, una propiedad es que U es C infinito, o sea, es infinitamente diferenciable, o sea, es súper suave, ¿no? O sea, tan suave como quiera. Además, y bueno, si ponemos que nuestro omega es abierto, acotado y conexo, o sea, que en realidad es que sea como una sola cosita, ¿no? Y U es armónica, entonces U alcanza su máximo y su mínimo exclusivamente en la frontera. Si lo alcanza dentro, entonces es constante, ¿sí? Entonces tenemos una propiedad bastante bonita. Imagínense, o sea, es un acotado y simplemente su máximo y su mínimo, o sea, la función armónica
pues va a alcanzar en la frontera, ¿no? Si no, es totalmente constante. Entonces, hay pues maneras, depende del dominio, si puedes encontrarla explícitamente. Por ejemplo, para dominios como el círculo o la esfera, sí se puede encontrar, o el semiplano, ¿no? Pero en general, pues les digo, cada vez se va complicando, ¿no? Si quiero tener un dominio más general, pues, se va a complicar el problema. Pero resulta que hay un método para resolverlo, o bueno, más bien que nos dice que se podría resolver, no nos dice en realidad la solución exacta, pero dice que se podría resolver, es con lo que llamamos el método de energía. Quienes llevan ecuaciones diferenciales parciales, creo que 2 o 3, no en la primera, o sea, ya después más avanzaditos, ven este tipo de solución. Entonces, tengo mi problema original, el del laplaciano de u igual a 0 adentro de mi omega, de mi dominio, y le pongo condición de frontera tipo Dirichlet, ¿no? O sea, que simplemente sea igual a una función conocida en la frontera. Pero al dominio lo voy a poner bonito para no meterme en problemas. Lo voy a poner abierto, acotado y que su frontera sea C1, o sea, que sea suave, ¿no? ¿Sí? Defino el funcional de energía como la integral de de 1/2 por la norma al cuadrado del gradiente, ¿no? Quienes estudian física ya saben que pues esto sí define una energía, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, la energía potencial, ¿no? La energía cinética. Pero a esta omega yo lo voy a tomar en un dominio que sea que sea C2, o sea que le pueda sacar 2 veces su derivada, porque el laplaciano es sacar 2 veces las derivadas, y poniendo que la condición en la frontera sea G, ¿no? O sea que se respete mi problema original. Entonces, ya definida este funcional, el mismo Dirichlet, bueno, tenemos el principio de Dirichlet que me dice que U es solución si solo si la energía se minimiza. Que los que estudian física ya lo conocen, ¿no? En el oscilador armónico se mantiene la energía, se conserva, ¿no? Entonces, pues con matemáticas ya lo demostramos, al menos. Ok, entonces ese es más o menos cómo se resuelve análisis armónico en el caso clásico, ¿no? Ahora sí, ¿qué es un fractal? ¿No? Bueno, vamos a empezar por una construcción que, bueno, le llaman la dimensión de Hausdorff. Muchos mencionan por ahí, cuando quieran intentar definir qué es un fractal, dicen, es que tiene algo así como una dimensión fraccionaria, ¿no? O una dimensión no entera, ¿no? Entonces, pues resulta, bueno, si definimos la dimensión de Hausdorff como para un subconjunto A, yo lo cubro con bolitas, o bueno, con delta cubiertas, o sea, con bolitas de radio delta, los elevo a una S, tomo la suma de sus diámetros, o sea, de las medidas, o sea, yo lo cubro con bolitas, los elevo a una cierta S, sumo las medidas, tomo el ínfimo. Y a eso, luego las deltas las hago tender a 0, o sea, mis bolitas las hago tender más chiquitas. Eso es como siempre medimos, ¿no? Por ejemplo, cuando medimos un cuadrado, pues dividimos en 4 y luego podemos dividir otra vez en 4 y en 4 y en 4, cada vez cositas más chiquitas y ya nos da lo que mide el área. O en cálculo eso hacíamos, ¿no? Cuando queríamos definir la integral, tomábamos cositas chiquitas, cada vez más chiquitas y nos definía el área, volumen y todo eso, ¿no? Entonces resulta que, pues sí, esto nos mide A, y esa S justo es lo que le llamamos dimensión de Hausdorff. ¿Sí? Y bueno, entonces, para dominios muy bonitos, como el cubo o cuadrados, coincide. Por ejemplo, esa S resulta ser la dimensión. Por ejemplo, si es un cubo, la S pues es 3. ¿No? Si es un cuadrado, pues la S es 2. ¿No? Coincide. Entonces vamos a ver qué tiene que ver esto con los fractales, ¿no? Pero antes, yo voy a trabajar con unos fractales en específico, no voy a trabajar en general, ¿no? Entonces, para construir este tipo de fractales con los que yo voy a trabajar,
primero voy a definir lo que es una contracción. Una contracción es una función que, que va de un espacio a otro espacio, que toma puntos, que es una función Lipschitz con una constante menor a 1, es decir, que la distancia entre las imágenes de dos puntos es menor o igual a una constante, obviamente es menor a 1, por la distancia entre esos dos puntos originales. O sea, cuando yo pongo la función, lo que hace es que me contrae los puntos, cada vez más chiquito, por eso se llama contracción, ¿o por qué? Hace todo más chiquito, más apretadito, ¿sí? Entonces yo defino un conjunto autosimilar como el conjunto tal que me cumple, que es la unión de las imágenes, ¿sí? De ese mismo conjunto, ¿sí? O sea, está la misma, ¿sí? Entonces, una pregunta, ¿para cualquier conjunto de contracciones siempre existe ese conjunto autosimilar? Y si existe, ¿es único? Bueno, quienes ya van como en tercer, cuarto año de matemáticas, se darán cuenta que esto es como parecido a un teorema que le llamamos teorema de punto fijo, si es que lo han escuchado, ¿no? Entonces, pues resulta que sí, es exactamente lo mismo que el teorema de punto fijo, o sea, si existe el conjunto y aparte es único, ¿no? Entonces yo puedo poner cualquier contracción, ¡pum!, me da un conjunto. Súper fácil, ¿no? Ahora, la inversa no es cierto, o sea, yo puedo partir de un conjunto autosimilar y su conjunto de contracciones no es única, pero no hay problema, ¿no? Entonces, para estos conjuntos yo sí puedo calcular explícitamente la dimensión de Hausdorff, porque imagínense que tengo que la dimensión de Hausdorff para calcularla es tomar bolitas chiquitas y luego sumarlas, elevarlas a la S y luego sumarlas y luego tomar el límite. Y luego depende de qué colección de bolitas tomes, ¿no? Entonces, pues hay un montón hay una infinidad de opciones, ¿no? Entonces pinta parecer difícil. Pero resulta que para estos conjuntos que yo estoy definiendo, resulta que es súper fácil. Esa dimensión de Hausdorff simplemente es, recuerden que tomamos conjunto de contracciones, son varias, cada contracción tiene su constante, ¿verdad? Entonces, esa D simplemente es la constante de la primera contracción a la D más pues la segunda constante a la D y así hasta la última constante a la D igual a 1, la que me resuelve esta ecuación. Ya solamente resuelvo una ecuación algebraica, ¿no? Y ya me evito calcular que sumar y que luego tomar el límite, ya nada más resuelvo esto, ¿no? Entonces, pues ejemplos. Ay, me saltó uno. Ejemplos le voy a llamar fractales o conjuntos autosimilares, ¿no? Da igual. Porque en realidad no hay una definición de fractales. O sea, en realidad, ahorita vamos a ver si es cierto o no que los fractales todos tienen dimensión fraccionaria, ¿no? O dimensión no entera, ¿no? Entonces, un conjunto autosimilar, primero que todos que llevan análisis 1, teoría de la medida, que ven, es el conjunto de Cantor. Que cuando lo vemos en teoría de la medida es que este conjunto, este es el límite, ¿no? Tomas el límite, es de medida 0. El conjunto de Cantor, acuérdense que es al intervalo 0, 1, lo divido en un tercio, entonces me da que es mi primera contracción, la segunda contracción es un tercio y lo recorro, que es esta, y luego otra vez, ¿no? O sea, si a le aplico otra vez la primera contracción me da 1, si a le aplico la segunda contracción me da y así, ¿no? Lo voy generando por iteraciones. Como dijimos, cuando lo vemos en teoría de la medida es que su dimensión es 0, o sea que es de medida 0, pero pues aquí ya vimos que no. Su dimensión de Hausdorff es logaritmo de 2 entre logaritmo de 3, que es como 0.63, ¿no? Otro ejemplo famoso, que es el triángulo de Sierpinski, ¿no? Tiene 3 contracciones, y lo voy a pintar de colorcito, no avanza, ahí está. La primera contracción me lo divide a la mitad, o sea, todo el triangulito lo divide a la mitad y lo envía a este rojito. La segunda contracción otra vez la divide a la mitad y me la mueve a un medio, que es este azul.
y la tercera contracción me la divide a la mitad y luego me lo divide a este punto, ¿no? Que es este triangulito verde. Y su dimensión de Hausdorff es logaritmo de 3 entre logaritmo de 2, ¿no? Otro ejemplo, la curva de Koch, ¿no? Bueno, si pegan 6, ¿qué? 1, 2, 3, 4 veces esto, es el copo de nieve, o ¿cómo le llaman? De Koch, si es que lo han visto. Bueno, estas son sus contracciones, aquí los puse en complejos, pero pues, se puede poner igual en reales. Su dimensión es logaritmo de 4 entre el logaritmo de 3, que tampoco es entero. Otra, la progresión de los cangrejos. Aquí, bueno, la primera contracción me dibuja este rojo y la segunda contracción me dibuja este azulito. Bueno, aquí calcular la dimensión sí está no tan fácil, ¿no? Pero por eso no lo puse. Otro, uno de mis favoritos, que es el árbol de Hatta, es un arbolito. La primera contracción lo que hace es llevármelo a este rojito. La segunda contracción simplemente lo hace más chiquito y lo gira, ¿no? Su dimensión es como 1.46, ¿no? Tampoco es entero. Curva de Levy, igual, me dibuja este rojito, este azul, ¿no? Si se dan cuenta, hay unos que solamente se intersectan en un punto, hay otros que se intersectan en un montón, ¿no? No solamente los fractales o los conjuntos autosimilares existen en R2, no solo en el plano, está el tetraedro de Sierpinski, ¿no? Que está pues, como inserto en R3, pero chequen, su dimensión de Hausdorff es entera. Entonces no podemos decir que un fractal es de dimensión no entera, ¿no? Porque ya tenemos un fractal que tiene dimensión entera. Entonces, sí, en realidad si buscan libros y así historia de los fractales, nadie llega a una definición de fractal, cada quien le llama fractal a lo que le dé su gana, ¿no? Otro, no lo van a encontrar en libros, pero porque es simplemente parecido al árbol de Hatta, el ponchador de llantas, no sé. Mi tutor, bueno, con el profesor que hice este proyecto le puso ese nombre, no sé, se le ocurrió eso. Y bueno, entonces, ya definimos el conjunto autosimilar, ¿no? Y ahora, pues ahora sí quiero definir primero quién es el laplaciano, ¿verdad? Porque aquí como que tomar derivadas, acuérdense que las derivadas pues es como direcciones, ¿no? Pero aquí pues dirección en X pues sí se puede, pero dirección en Y como que está medio raro. O por ejemplo en ¿no? Dirección en X y luego dirección en Y, pues sí está raro, ¿no? Entonces hay que definir primero qué significa una derivada o qué significa, o qué es el laplaciano, ¿no? Y ya después encontramos la función armónica, ¿no? Entonces empecemos por el caso que ya sabemos, que es el intervalo, ¿no? Ya encontramos cuál es la función armónica, ¿no? ¿Cuál era? Ay, no se acuerdan, ¿no? La función armónica era la recta, ¿sí se acuerdan? ¿Ya? Entonces, vamos a intentar construir el laplaciano para el intervalo que ya lo sabemos y pues la armónica que ya sabemos que es la recta, ¿no? Entonces, vamos a empezar, bueno, lo vamos a hacer de manera discreta. Vamos a tomar una partición diádica, o sea, vamos a dividir en potencias de 1/2, ¿sí? Vamos a dividir el intervalo así. Vamos, para una función U, pues definimos el mismo operador de energía, pero obviamente para cada partición, como pues una constante, en aquel caso era 1/2, pero aquí pues una constante. Obviamente el gradiente era la norma del gradiente al cuadrado, pues el gradiente son las diferencias, ¿no? Si se acuerdan. Cuando tomábamos derivadas, cuando era límite, pues eran las diferencias, ¿no? Las diferencias al cuadrado y pues en lugar de integral es una suma. Si ponemos las mismas condiciones, en 0 vale A, en 1 vale B, pues resulta que mi energía, simplemente mi partición, simplemente tomando el 0 y 1, sin tener puntitos en medio, pues esta es mi energía. Se puede demostrar que este operador sí cumple, bueno, puedes tener el mínimo, ¿no? Y de hecho el mínimo es justo este valor, y de hecho hasta se puede calcular, no lo puse aquí, pero se puede calcular que si toman el siguiente, o sea, poniendo 0, 1/2, 1, tomando simplemente al intervalo, dividiéndolo entre 2, justo con esta forma pueden encontrar que el punto que corresponde a esa U era la de la recta.
Entonces, así pueden volver a llegar a la recta, ¿no? Entonces, ya minimizamos la energía, como que ya pinta el teorema, que ya les puse en el clásico. Para quienes ya hayan visto cositas más avanzadas, una forma así, que le llamamos forma cuadrática, porque pues tiene un cuadrado, se puede ver como una forma bilineal, o sea, de dos funciones, u y b. Si u es igual a b, pues ya es el cuadrado, ¿no? Entonces, lo vemos así. Haciendo calculitos, podemos llegar, o sea, podemos reacomodar aquí una h por la b, tal que esta h justo es esto, ¿no? Para puntos intermedios, o sea, que no son la orilla, tienen, para el punto K, tienen el anterior, tienen más el que le sigue a la derecha, menos 2 veces sí mismo. Si se acuerdan, si es que se acuerdan, no creo, si se acuerdan de sus clases de cálculo, justo esta es la segunda derivada. ¿Sí? Para las orillas no, pues para las orillas no puedo comparar, porque si para el 0 solamente tengo un punto diádico acá, ¿no? No tengo uno a su izquierda. Para el punto 1, yo no tengo un punto diádico a la derecha, solamente tengo a su izquierda, ¿no? Entonces yo solamente lo puedo comparar así. Pero justo, pues esto, como les dije, si se acuerdan, tomando el límite es la segunda derivada y pues sí es cierto que coincide, ¿no? Entonces me dice, este procedimiento es el correcto. Intentemos hacer lo mismo con los fractales, a ver si es cierto. Para facilitarnos los cálculos, simplemente vamos a trabajar con el triángulo de Sierpinski. ¿Sí? Ahorita porque si no, en general, pues nos revolvemos. Entonces vamos a llamar B0 a los puntos, bueno, al 0, 0, al 1, 0, a los medios raíz de 3 sobre 2, o sea, los tres vértices del triángulo, ¿sí? Vamos B0 y a este B0 lo vamos a llamar frontera. Luego vemos por qué, pero lo vamos a llamar frontera, ¿no? Vamos a construir los BMs, bueno, BM más 1 como la unión de las imágenes del anterior, ¿sí? Entonces, para que se lo imaginen, pues el B0 simplemente son los puntitos, ¿no? Dibujé las aristas porque pues si dibujo solo los puntitos no se ven. Entonces, para que se vean las aristas, el B1 pues es añadiendo estos puntitos intermedios, el B2 justo es añadiendo estos 9 puntitos más, y bueno, el B7 ya como que ya se parece, ¿no? El triángulo de Sierpinski. Resulta que si yo tomo la unión de todos los B's, no es mi conjunto original, ¿no? Porque lo estamos definiendo con iteraciones, nos van a faltar puntitos, porque solamente estamos dividiendo en medios, ¿no? Nos van a faltar, por ejemplo, el que corresponde a la medida 1/3, ¿no? Porque solamente mitades. Pero esta unión, pues es denso. ¿Todos saben qué es denso? Sí, o sea que para cualquier bolita siempre va a haber un puntito de esos, ¿no? O sea, entonces vamos a intentar lo mismo que ya hicimos con el intervalo que sabemos que sí funciona, pues intentemos hacer lo mismo con el triángulo de Sierpinski. Entonces vamos a poner condiciones iniciales A, B y C, pues mi energía en la original, o sea, sin estos puntitos, nada más los vértices, pues simplemente son las diferencias, ¿verdad? Si yo quiero calcular la siguiente energía, o sea, poniendo los 3 puntitos, yo lo puedo minimizar. Resulta que cuando la minimizo es igual a E0 y se minimiza justo en estas razones, ¿no? Se dan cuenta es como promedios. Para el X tiene 2 veces A, 2 veces B y una vez C, entre 5, ¿no? Y así, este Y pues pesa más que este, ¿no? Y para Z, este y este, que este. Y pues una constante que nos va a normalizar, ¿no? En el teorema clásico era 1/2, en el intervalo era 2 a la m, en este caso pues es 5/3, ¿no? Entonces justo, ¿no? Defino mi energía igual con mi constante que me la normaliza por las diferencias al cuadrado. Aquí puse vecinos, bueno, adyacentes, como quieran llamarles, pues es lo que nos dice, ¿no? Por ejemplo, aquí en B1 los vecinos de este puntito pues es este y este, ¿no? Los vecinos de este puntito pues es este y este. De hecho, todos los puntitos tienen 4 vecinos, excepto los de la frontera.
que pues como en el intervalo todos los puntitos de en medio tienen dos vecinos, excepto los de la frontera que nada más tienen uno, ¿no? Entonces por eso le llamamos como frontera, porque todo pinta igual. Resulta que yo puedo encontrar una función que la minimiza, entonces pues, ya, ¿no? Si minimiza mi energía, pues ese es el teorema original, y entonces pues le llamamos la función armónica, ¿no? Y se puede graficar, o sea, no solamente todo es tan abstracto, ¿no? Sí se puede dibujar. Aquí es una función armónica donde aquí en este vértice vale 0, en este vale 0 y en este vale 1, ¿no? Obviamente son condiciones de tipo Dirichlet porque yo le estoy dando valores a la frontera, ¿no? Mi U en la frontera. Entonces, pero como dijimos, pues esto solamente lo estamos definiendo en la unión de los BMs, no en mi conjunto autosimilar original, ¿no? Pero, pues si hacemos los calculitos, la diferencia entre dos puntitos en un BM es acotada por una constante bien constante, porque solamente depende de los de iniciales, no depende de otra. Y pues la distancia, bueno, por ahí, ¿no? Un 5, no sobra. Pero, bueno, una constante. Entonces, esto significa, si se acuerdan, bueno, quienes estudian matemáticas, es uniformemente continua, porque este acotamiento pues es una constante bien constante, no depende de nada. Y pues una uniformemente continua, si yo la extiendo a algún conjunto más grande, simplemente la extiendo a una función continua, ¿no? O sea, ya no me respeta la uniformidad, pero sí sigue siendo continua, ¿no? Entonces, ahora sí, yo ya puedo definir mis funciones armónicas en mi conjunto que me interesa, no en el otro chiquito que estaba definiendo con iteraciones. ¿Qué hora es? Ahí voy bien rápido. Párenme porque si voy bien rápido y si tienen dudas, pregunten. Aprovechen que tenemos tiempo. Entonces, bueno, tomamos U, una función continua en mi conjunto autosimilar. Yo defino UM como la restricción a mi BM y defino mi conjunto F de todas las funciones continuas tal que mi energía es acotada. Si se dan cuenta, esto es como parecido, así como que entrecerrando los ojos, es parecido a mi conjunto admisible, cuando definíamos el teorema original, ¿no? Del análisis clásico. Entonces, para una U en F, en este conjunto, yo puedo definir la energía como el límite de mis energías, ¿no? Resulta que ese límite, pues sí se puede como encontrar, porque yo estoy asumiendo que se ha acotado todo, entonces pues, el límite se puede encontrar, ¿no? Y pues ya, ahora sí, esta B, pues ya ahora sí esta U, y ahora sí ya pertenece a todo mi conjunto autosimilar, entonces pues si ya encuentro una armónica en las uniones de las B's, M's, ¿no? Yo la extiendo y ya, pues ya me da una función armónica en todo mi conjunto, ¿no? Y pues ya la habíamos... Y pues como ya habíamos encontrado esto, ya pues nada más rellenamos los puntitos que nos faltan, ¿no? Y ya. Entonces, pues ya tenemos la energía, ya más o menos decimos, pues sí podemos encontrarla y ya calculamos para el triángulo de Sierpinski, entonces como que ya tenemos todo, ¿no? Ya tenemos nuestro laplaciano, ya tenemos nuestra función armónica y pues entonces ahora ¿qué más, no? Pues dices, bueno, pues ya aprovechando que sí puedo definir eso, que no definí derivadas tal cual, ¿no? Pero sí definí como ciertas diferencias, ¿no? Si ya definí la derivada, puedo definir la integral. Y para la integral, si se acuerdan cuando, bueno, los que llevaron análisis, empiezan por una medida, ¿no? Empiezan definiendo una medida, pero pues podemos tomar la que nos da Hausdorff, que es de contar bolitas, ¿no? Pero pues como que no pinta bien. Entonces, resulta que la de Hausdorff no nos funciona para estas cuentitas, ¿no? Y más porque, pues si fuera la de Hausdorff, acuérdense que cuenta las constantes de Lipschitz de las contracciones, ¿no? Entonces, las constantes del triángulo de Sierpinski es un medio, pero si se dan cuenta siempre nos sale 5/3. Entonces, como que no, eso no nos funciona, ¿no? Entonces hay que encontrar
una medida chida, ¿no? Que sí nos ayude con las cuentitas. Entonces, lo único que le vamos a pedir es que, bueno, la medida de todo el conjunto autosimilar sea 1 y que, pues, me respete la autosimilaridad. Es decir, pues, simplemente, si tengo el triángulo de Sierpinski, cada pedacito, pues, mide 1/3, ¿no? Si fuera la medida original que tendríamos, será 1/4, ¿no? Porque es 1/4, 1/4 en medio, 1/4 y 1/4, pero se pierde la mitad. Bueno, se pierde 1/4, ¿no? Entonces, por eso nos importa que se conserve la autosimilaridad. Resulta que si definimos así una medida, así que esté bien con nuestras cosas, para una función armónica yo puedo calcular la integral. Acuérdense que la integral a partir de una medida se define para funciones simples, que son como de escaloncitos, y luego de ahí se extiende, ¿no? Bueno, quienes han llevado análisis. Entonces, así construimos mi integral, de igual como siempre lo hacemos, y resulta que la integral de una función armónica simplemente es el promedio. Ya nos evita, ¿no? Así es como súper bonita esta medida, ¿no? O sea, no solamente nos da un valor, o sea, nos da que mi espacio es acotado, bueno, de medida acotada, que se conserva autosimilaridad, sino que pues me da un promedio y ya nos evita todo el show, ¿no? De calcular. Bueno, entonces regresemos a la energía, ¿no? Porque no hemos calculado explícitamente el laplaciano, ¿no? Sí la función armónica, pero no el laplaciano. Entonces, igual, divido en una función bilineal, o sea, simplemente u y b, igual reordeno, se puede reescribir, no lo puse porque si es un choro muy feo cuando lo reescribes. Bueno, de hecho no es cierto, aquí está, ¿no? Entonces, este choro es esto, simplemente las diferencias, de hecho es más bonita, ¿no? que la del intervalo. Y entonces yo defino, ahora sí, para U's en mi conjunto F, entonces si existe una función continua tal que mi energía yo la puedo ver como la integral de esa F con B, ¿no? Que es como esto, si se dan cuenta, ¿no? O sea, la energía, pues una suma, la integral, no importa, la F como que pinta ser esto, ¿no? Porque aquí está la B. Entonces resulta, pues si existe esa F la llamamos laplaciano, y hay que ver que sí sea un laplaciano. Y resulta que sí. Si yo tomo el límite de ese laplaciano discreto que yo había encontrado, pues resulta que sí es este laplaciano que podemos encontrar de manera débil, ¿sí? Entonces ya tenemos la integral, ya tenemos el laplaciano, ya tenemos derivadas, ya tenemos todo así, todo bonito, construido, ¿no? Entonces ahora hay que ver, pues si los teoremas clásicos se pueden replicar aquí, en fractales. Y resulta que sí. Una función armónica sí, solo sí, este laplaciano que encontramos es igual a 0, la definición, y también que la del máximo y el mínimo se alcanza en la frontera, bueno, en el B0, por eso le llamamos frontera, ¿no? Porque se respetará todo, ¿sí? Y si no se alcanza en la frontera, si se alcanza adentro, entonces U es constante, todo funciona bien, ¿no? Entonces, como todo funciona bien, pues ya podemos avanzar con problemas más avanzados, ¿no? Bueno, ahora vamos a encontrar la función armónica, pero ya no, nuestro dominio no solo va a ser el fractal, sino R cruz el fractal, o sea, le voy a añadir tiempo. Esta es la función, perdón, la ecuación de Poisson, ¿no? Que es la misma, simplemente pues es la segunda derivada y aquí segundas derivadas, ¿no? Es como encontrar la función armónica. También yo puedo resolver esta ecuación, quienes han llevado ecuaciones diferenciales parciales a veces les piden encontrar la ecuación de calor, ¿no? Y resulta que sí se pueden, bueno, para los casos bonitos, quienes han llevado ecuaciones diferenciales parciales es encontrar lo que le llaman un núcleo, o sea, una función tal que multiplicada por mi condición inicial, la integral de esa multiplicación me da la solución original, me resuelve todo, ¿no? Entonces resulta que para fractales también yo puedo encontrar un núcleo de Poisson, pero aquí como que con unas dimensiones bien raras, ¿no? Porque es 3D más 1 entre 2 por D más 1. Así están. Y pues de la dimensión del fractal. Sí, está como súper raro, ¿no? Pero igual se puede encontrar. Y bueno,
Pero una pregunta, ¿qué tan útil es esto? O sea, pues, qué chiste, ¿no? De hacer fractales. Entonces, la pregunta natural es, bueno, si se replican bueno, si al hacer este procedimiento en el intervalo o en el caso clásico, funciona también ese mismo proceso para los fractales, y aparte ciertos resultados del armónico clásico se replican en fractales, ¿será que simplemente es tomar una función armónica y la proyecto en el fractal y ya? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí? ¿Que no? Contesten, yo les estoy preguntando. Obviamente es la respuesta que no, porque si fuera así, pues qué chiste tendría esta charla, ¿no? Entonces, no se replica, ¿por qué? Porque si o sea, una función armónica, obviamente no constante en el triángulo de Sierpinski, bueno, de hecho casi en general en todos los fractales, no se ha encontrado en algún fractal que no sea así. No es la restricción de una función armónica en R2. ¿Por qué? Porque si yo tomo la restricción a una de las aristas del triángulo de mi función armónica que yo había construido, y les di un ejemplo, ¿no? De hecho, era el ejemplo 0, 0, 1 en el triángulo de Sierpinski. Resulta que esas restricciones son funciones singulares. Funciones singulares justo son funciones continuas, que sean monótonas, o sea, ya sea crecientes o decrecientes. Como no estamos tomando constantes, entonces no son constantes, o se tienen que crecer o tienen que decrecer a fuerza. Son diferenciables en casi todas partes y su derivada es 0. Está raro, ¿no? O sea, que su derivada sea 0 y crece. Y pues aquí les puse un dibujito, ¿no? De nada más simplemente de donde es 0 y 0, ¿no? Es la restricción a la base del triángulo, ¿no? Entonces, aunque parezca complicado, esto fue mi primer verano, simplemente son cuentitas, ¿no? Entonces cualquiera de ustedes lo puede hacer, o sea, no duden en sus capacidades, cualquiera de esto lo puede hacer aunque se vea complicadísimo, pero no es cierto. Bueno, en algunas partes sí, por ejemplo. Esto sí es súper complicado, ¿no? Pero esto no es nada complicado, te lo pueden hacer, y entonces se abren muchas preguntas, pues si no es una restricción, ¿qué más se tiene, no? Pues resulta que esta es una investigación súper nueva, o sea, la definición de todo es del 2001, lo de la Laplaciana es del 2006, lo de estos resultados súper nuevos es de hace, bueno, ustedes crean que no es nuevo, pero para mí es nuevo, no, 2012, por el mismo profesor con quien hice el verano. Entonces, pues les hago una invitación a esta área. Tiene poquito de tiempo esta área, por si les gusta por si les gustaría participar, ya sé que me contacten a mí o a mi profesor, que es Ricardo Sáenz, de la Universidad de Colima. Y pues, muchas gracias. ¿Preguntas para la expositora? Ajá. ¿Tienes una idea, por ejemplo, cuando resuelven ecuaciones parciales más con ámbitos de aplicación, por ejemplo, con ingeniería, ¿no? Que medios porosos, cosas así? Justo. ¿Hacen este tipo de cosas o es un planteamiento diferente? Sí, pues es que la idea es, o sea, los fractales son cosas porosas. O sea, en la realidad no existen los fractales, ¿no? Porque no existe, o sea, sí tenemos un límite, ¿no? Los quarks y los átomos y todas esas cositas. O sea, sí tenemos un límite, ¿no? Los fractales no. Pero sí, en aplicaciones de cosas porosas, sí se usan las ideas de fractales. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, si no más preguntas, le agradecemos nuevamente a la expositora. Bueno, no se vayan. Blanca, tienes que hacerles una pregunta sobre lo que tú quieras. Para que la responda correctamente, se le va a dar un regalo. Sí. Este año sí me preparé, el año pasado me tardé en pensarlo. El primero o la primera que mencione 3 fractales de los que puse en la diapositiva. ¿Ok? El triángulo de Sierpinski, el de Cantor, bueno, el conjunto de Cantor. Ajá. Y el de Sierpinski, pero el 3D. Pues sí se las damos, el tetraedro. Entonces,
Él se lo ganó, compañero. Bueno, muchas gracias por asistir. Los invitamos a la siguiente plática en 10 minutos aproximadamente. Gracias. Gracias.